Hoy día vamos a ver movimiento uniforme rectilíneo y como motivación tenemos esta imagen de un automóvil que viaja a velocidad crucero, lo que significa que las fuerzas que hacen que se detenga, como el roce, se igualan con las fuerzas que hacen que el automóvil avance. Así que la fuerza total es cero, de modo que va a viajar con velocidad constante. Esa es la característica principal de un movimiento uniforme rectilíneo. En todo caso se puede abreviar como MRU o MUR, y en ambos casos significa un movimiento caracterizado por una velocidad constante. Hay que aclarar, hay que enfatizar que la velocidad es un vector. Ese vector no cambia ni su tamaño, ni su dirección, ni su sentido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde hay un automóvil, de modo que de 0 a 1 segundo avanza 8 metros, de 1 a 2 avanza 8, de 2 a 3 avanza 8 metros de nuevo, por lo tanto, su velocidad, en este caso unidimensional, solo en el eje X, ¿ya? Su velocidad en cada tramo vale lo mismo, vale 8 metros por segundo. Por lo tanto, su tipo de movimiento es MUR. Viaja con una velocidad de 8 metros por segundo, horizontal hacia la derecha, es constante. Y la aceleración en cada tramo, como la velocidad no cambia, la aceleración, que es la razón de cambio de la velocidad, es cero. Vamos a desglosar el término MUR. La M de movimiento implica que la posición inicial es distinta de la posición final, por lo tanto, el objeto se desplaza. El desplazamiento se calcula como posición final menos posición inicial. La U es por uniforme, indicando que algo es constante, eso es la velocidad. Y la R es por rectilíneo, lo que significa que el versor de la velocidad es constante, entonces el objeto siempre va a avanzar a lo largo del mismo eje. Ejemplo, dado que sabemos que el movimiento en este caso es MUR, vamos a tener que la velocidad es constante, entendida como un vector. La velocidad en general tiene tres coordenadas, de su X, de su Y, de su Z. Veamos con detalle lo que pasa, por ejemplo, en el eje X. En el eje X, la coordenada X, dado que la velocidad es constante, se va a escribir como X sub 0 más velocidad en X por tiempo, y el gráfico lo va a representar como una recta, con una pendiente específica. Su pendiente, la pendiente del gráfico, posición versus tiempo, la pendiente equivale a la razón de cambio de la posición respecto del tiempo, y eso es el segundo gráfico, donde se muestra la velocidad en X en función del tiempo. Dado que la inclinación del primer gráfico es el mismo, tiene la misma inclinación, el mismo ángulo respecto del eje X, entonces la velocidad en ese eje no va a cambiar, es constante. Y por último, el tercer gráfico es la razón de cambio del gráfico anterior, o la razón de cambio de la razón de cambio del primer gráfico, y eso va a dar cero, la aceleración es cero, porque la velocidad es constante, o porque la posición en función del tiempo es una recta. Entonces, todo esto ocurre al calcular la razón de cambio del gráfico anterior, y dado que el gráfico de partida es lineal, de la forma m por t más n, ecuación de una recta, donde m es la pendiente y n es el intercepto. Entonces, como el primer gráfico es así, una recta, el segundo gráfico va a ser una recta horizontal constante, y el tercer gráfico va a indicar una razón de cambio nula, una aceleración cero. Vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Para cierto móvil, la posición en función del tiempo vale en X 2t más 8, en Y 4 menos 7t, en Z 1.7t más 6 metros,
Con esto ya queda claro que el objeto se mueve con Moore, dado que en cada coordenada tenemos la ecuación de una recta. Entonces, aquí lo que se pide es graficar la posición en X en función del tiempo, la velocidad en Y en función del tiempo y la aceleración en Z en función del tiempo. La solución es la siguiente. Posición en X, nos fijamos en la primera coordenada que dice 2t más 8. Por lo tanto, el intercepto es 8, como pueden ver en el gráfico, cruza al eje vertical en 8 y la pendiente es 2. Se consigue que la pendiente sea 2 del siguiente modo, haciendo que el punto t igual 1, x igual a 10, pertenezca a la recta. Hagan la prueba y verifiquen que en ese caso la pendiente vale efectivamente 2. ¿Ya? El segundo gráfico muestra la rapidez en Y. La coordenada Y dice 4 menos 7t, por lo tanto la velocidad en Y es menos 7, constante. Ahí está graficada, menos 7. Y por último, la aceleración en Z, como esto es Moore, la aceleración en cualquier coordenada es 0, pero también se puede verificar observando que la coordenada Z es 1.7t más 6. Su primera razón de cambio va a dar 1.7 y su segunda razón de cambio va a dar 0. En resumen, hemos comprobado que para el Moore, la función posición dependiente del tiempo se escribe como la ecuación de una recta, es decir, la posición inicial R sub 0 más la pendiente o razón de cambio, que es la velocidad, multiplicado por el tiempo. La velocidad es la razón de cambio de la posición. Si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar el libro Hewitt del año 2004, Tippens del 2011 y Jan Friedman, Cedar Szymanski, Física Universitaria. Gracias.